amigos, amigas del Partido Socialista de Cataluña, excelentísimo querido amigo alcalde, señor Villas, diputados, regidores, a todos. Muchas gracias por la invitación, porque para mí es un placer y un honor compartir esta tarde aquí con todos vosotros y vosotras para recordar a Ernest Just y para hablar de política. Después de lo que habéis dicho, y después también de esa interpretación magnífica al piano de José María, es difícil mantener el nivel y hacer todavía atractivo el acto, ¿no? Han dicho bien, hablar de música, palabras, sentimientos, y yo me gustaría añadir esperanza. Todo ello para mantener la memoria colectiva, la memoria colectiva y democrática de Ernest Just, de su trabajo político y también, como no, del conjunto de víctimas, de todas las víctimas del terrorismo, de la violencia en este país. Y es necesario, pasarán 13 años, pasarán 15, los que sean, no perder la memoria y cada año aprender un poco más de lo que sucedió en este caso en Euskadi y en toda España con el terrorismo de ETA y con otras situaciones de violencia o de terror que también se produjeron de otro signo, no equiparables, pero también están ahí, como decía, para aprender y sacar lecciones, sacar conclusiones. Hoy se trataba, por mi parte, y la invitación de este debate, parte del PSC de ayer, de hablar de otra forma de hacer política necesaria a la vista de la consideración que merece la política, los políticos, los partidos, hoy, en este momento, y no solamente en España, sino realmente en muchos países de Europa y casi diría del mundo, pero bueno, nos centraremos en España, en esta. Y si hablamos de otra forma de hacer política, de vivir la política, de sentir la política, una forma bien diferente de lo que ahora produce rechazo, de lo que ahora produce desafección, crítica, censura, desconfianza. Yo creo que seguramente hacia la generalidad de todos los políticos, si hablamos de todo ello, realmente deberíamos de recordar que es posible perfectamente otra forma de hacer política, de vivir la política. Y hoy aquí no podía ser mejor oportunidad que dejar patente el ejemplo de Ernest Just. Se ha dicho de alguna manera, más o menos desenpanada, pero se ha dicho durante el acto, las cualidades, la forma de vivir la política, esa forma que queremos recuperar de nuevo por parte de Ernest. Hemos hablado de un político humilde en sus comportamientos, ¿no? Como ministro, como persona, como catedrático, político, más que político, persona reversible. Pasó de la lucha a la universidad, al ministerio del ministerio y de nuevo a la docencia, universidad e investigación. Personaje reversible. Para mí es un buen ejemplo. Un personaje en la política defensor del interés general, del interés público. No hace falta decir mucho en contraposición a quienes conciben o han concebido la política como una manera de educarse. Por tanto, una persona, Ernest Just, con valores, con los valores que todos tenemos en la cabeza y que a todos nos gustaría que se impusieran en el mundo, en la política y en todas las demás actividades importantes. Una persona con afán siempre de conocer, de innovar, de investigar,
Una persona siempre volcada en el diálogo, en las situaciones más difíciles y con las personas incluso más diferentes. Precisamente por eso con ellas había que dialogar, con ellas. En general había que buscar la negociación, el diálogo. Diálogo, diálogo y diálogo. Fue una constante que dejó además, tras su asesinato, a voces por las calles de Barcelona y de cientos de localidades, ciudades y pueblos por toda España. Cuando protestábamos, dolidos, dolorosos y llorosos por las calles. De alguna manera, en silencio lo seguimos haciendo. Pesar la pena por su asesinato, por su muerte, y seguimos reclamando el diálogo y las soluciones. Él precisamente buscaba en el derecho y en la Constitución, en este caso como norma suprema, buscaba siempre la flexibilidad, las salidas, la manera de buscar soluciones de conflictos graves, como era hecho el caso en este momento del conflicto vasco, el terrorismo y el desencuentro entre fuerzas políticas en Euskadi y en el conjunto de España. Era un político oculto, no era un mequetrefe. Era un político que hacía pedagogía, lo has citado muy bien, buen recuerdo en sus intervenciones en la radio, ¿no? ¿Qué diferencia, por cierto, y perdón por la referencia a lo que es la radio, lo que era la radio de televisión entonces, hace unos años, lo que es ahora, ¿no? Ahora los debates son un show, en fin, lo que veo por obligación a veces, los debates nocturnos de Telecinco y de La Sexta, los fines de semana, del griterío, de la mentira, del insulto, del teatrillo. Qué poca pedagogía hay, qué pocas enseñanzas se pueden sacar de la bronca permanente en los debates de tertulias de la radio y televisión. Lo digo porque ya está bien. No ayuda a eso, a la vuelta a otra manera de concebir la política y las relaciones en la política. En definitiva, otra forma de hacer la política, otra forma de ser político. Lo tenemos aquí, encarnado. No hay que inventar nada. Se trata de reflexionar y desde una posición, los que estamos en política y todas aquellas personas a las que les interesa, les sigue interesando como debe ser la política, se trata de analizar, rectificar errores y recuperar estas formas. Ernest se ha dicho, y es buen sitio para recordarlo, socialista, a carta cabal, catalanista, defensor de la identidad nacional de Cataluña, hombre además federalista, representaba a un PSC que ha trabajado muchísimos años por la cohesión social en Cataluña de todos los hombres y mujeres. Y él lo ha dejado escrito en muchísimos artículos de su pensamiento, artículos y libros, particularmente aquellos dos libros de dos cursos de Santander de la Universidad que publicó el PRV, artículos condensados en aquellos dos libros del año 98 y 2000, con capítulos polémicos entonces. Y para acabar con esta primera parte, y así listo, me gustaría leer un párrafo de un artículo que publicó La Vanguardia Ernest Lluch el día 13 de agosto del año 92. Ha leído mucho, ya lo sé. No quiero que se saquen consecuencias, que se hagan lecturas de este párrafo que voy a leer y que se trate de aplicar para bien o para mal, en vez de decir en otra, a la situación actual en Cataluña. Pero me veo la necesidad de leerlo, ¿no? Porque a mí me dice cosas. Cada cual deberá lo que quiera entender. Nadie puede interpretar a Jesús lo que pensaría día hoy de tantas cosas, ¿no? Pero leyendo un montón de artículos que la Fundación me ha aportado y buscando en internet, he leído mucho durante la última semana de Jesús, he releído. Y bueno, he leído este párrafo final de un artículo que se titula, entre interrogantes, el artículo se titula Cataluña expoliada por España,
y es al año siguiente de la finalización de los Juegos Olímpicos, que tiempos aquellos, ¿no? Decía Ernest, conocida es mi posición de que el nacionalismo en Cataluña ha sido básicamente democrático. Y lo digo de la manera más positiva y alegre de este mundo. Pero también he significado que la queja continuada puede irse transformando en amonal ideológico. Todos los terrorismos son nacionalistas o marxistas-leninistas. No en vano, buena parte de los grupos terroristas se forman con argumentos de este tipo que aquí hemos intentado codificar y matizar. Se refiere a si Cataluña está expoliada en el plano económico, en el plano por España. Conseguir que los pueblos, y en este caso me refiero a los pueblos de España, tengan sus tensiones, pero sin que se desborden por la ignorancia y la pasión, es una gran prenda de paz y de progreso. Ciertamente, hoy el gran reto que tenemos, por lo menos los que nos consideramos los socialistas, es el de, o son los de realmente repensar, casi me atrevería a decir, casi de refundar lo que debe ser un partido socialista o la socialdemocracia europea, es lo mismo, en estos tiempos tan complejos. Complejos primero por la globalización, el fenómeno de la globalización, que tiene muchísima importancia, guarda una relación directísima con la crisis económica financiera que hemos vivido, que estamos viviendo en España y en otros países de Europa y del mundo. Y también repensar, reinventar las bases del socialismo en este siglo XXI, por la complejidad social y por la aparición de nuevos fenómenos que hacen que identificar el socialismo del siglo XXI resulte cada vez más difícil respecto de otras ideas o otros planteamientos políticos. No hay que ir muy lejos para analizar fenómenos recientes o posiciones políticas recientes, discutibles, del Partido Socialista francés, Hollande, en Francia, en estas últimas semanas, meses, en relación, por ejemplo, con cuestiones vinculadas con la inmigración en Francia. Y ante el avance impetuoso de la extrema derecha en Francia, Le Pen, con buenos pronósticos en las encuestas de cara a las elecciones europeas. ¿Qué pensar sobre ello? O pensar en lo que está pasando en otros países europeos, donde el avance de muy importante extrema derecha, las posiciones xenófobas, y ante las que el Partido Socialista no acaba de tener una definición clara, y ante también el problema de la inmigración que no está siendo abordado con la mayor tranquilidad, con instrumentos, con políticas, con ayudas, con actuaciones económicas por parte de la Unión Europea, retrasando decisiones. Y recuerdo ahora la situación de Melilla, o recuerdo, en fin, los muertos centenares que hay, tanto en el paso del estrecho como en atravesar el Mediterráneo para llegar a Italia, a Lampedusa. Problemas en los que realmente falta una definición valiente y profunda después de un análisis también serio por parte de la izquierda en el conjunto europeo. Por tanto, es un marco difícil, es un marco complejo, ya lo sabemos, ¿no? Lo mismo que se atraviesa particularmente en Cataluña. Y en esta crisis múltiple, esa crisis económico-financiera, crisis de territorialidad, crisis de valores, esa crisis difícil de abordar, tanto desde el gobierno, como bien sabéis, como desde la oposición, propongo, para esa nueva forma de hacer política, un relato político que yo creo que nos falta a los socialistas, un relato político para plantear una salida, una esperanza a una sociedad acosada por las incertidumbres, a una sociedad llena de miedos muy razonables, ¿no? Quien no está en ese empleo tiene mucho miedo a perderlo, a que pueda quedarse en la calle, en su empresa, en su negocio,
pille un ERE y el que ya no trabaja porque está jubilado o jubilada, pues no sabe qué futuro va a tener con su pensión, o los que se han quedado en ese empleo con una edad avanzada realmente tienen una terrible incertidumbre de si van a conseguir volver al mercado de trabajo para cotizar suficientemente y poder tener una pensión. No sabemos cuál, de qué entidad, de qué envergadura, ¿no? Incertidumbres terribles. ¿Cuál es el relato, por tanto? Desde mi punto de vista, debemos, en primera parte, construir con la mayoría social del progreso una alternativa al modelo, un modelo de involución de la derecha. Que asistimos a un modelo de involución en este país, en lo económico, en las políticas sociales, en las políticas de territorialidad, en la concepción de la democracia, en la actuación que no acaba de llegar para abordar la regeneración democrática ante los casos de corrupción, ante una falta de defensa de la división de poderes entre lo político y lo judicial, por ejemplo, con nombramientos, con decisiones, con designaciones en órganos constitucionales o reguladores que no acaban de obedecer estrictamente a criterios de mérito, capacidad, profesionalidad demostrada y garantía de independencia. En fin, todo esto que veis, sabéis, es necesaria una alternativa a un modelo de involución en el que los socialistas hemos podido también de alguna manera contribuir. Me refiero a esa evolución de la calidad de la democracia, una democracia contaminada, una democracia con vicios, es evidente, en la que tenemos en esta situación una parte de responsabilidad importante. Por tanto, en primer lugar, en nuestro relato, construcción compartida con la sociedad de una alternativa al modelo de evolución que se está imponiendo para salir de la crisis o de las crisis. En segundo lugar, en este relato, solemnizar un nuevo contrato con la ciudadanía. Un contrato de la política, de los políticos, especialmente desde la izquierda, con la ciudadanía sobre la base de compromisos ciertos y concretos sobre cómo actuar, qué hacer desde la política, cómo democratizar los partidos, cómo abordar, cómo hacer realidad las reformas de una serie de leyes sobre financiación de partidos, a favor de la transparencia, para favorecer el control, para favorecer de una vez la participación de la ciudadanía a distintos niveles, más allá de la vida municipal, compromisos con un programa, un proyecto alternativo en lo económico y en lo social, compromisos para consultar a la ciudadanía cuando vas a traicionar un programa electoral o a tomar una medida que no está contemplada en un programa electoral que es planteado a la ciudadanía, consultar antes de tomar la decisión, cuando se trata de una decisión de envergadura de gran trascendencia. No sé, imagino que hay unas elecciones, el partido que ha prometido que no va a tocar las pensiones o algo muy importante y va y lo quiere hacer, ¿no? En el sentido diametralmente opuesto a lo que ya ha prometido. Una nueva forma de hacer política que se ha aprobado, por cierto, en la conferencia última del Partido Socialista Obrero Español, que conlleva el que cuando un gobierno, en este caso participado por socialistas, pretenda tomar una decisión que está contemplada en el programa electoral, antes de tomarla, tenga que hacerse una consulta a toda la militancia y al conjunto de ciudadanos y ciudadanas que hayan participado en unas primarias ciudadanas para elegir de alguna manera a ese gobierno, a ese candidato o candidata. Consulta, control. Recuerdo el caso que va a tener lugar en el SPD de Alemania, porque en el SPD habrá una consulta a toda la militancia del Partido Socialdemócrata Alemán antes de que se tome la decisión definitiva por la elección de ese partido de hacer o no un pacto de gobierno con Merkel. Curioso y extraño pacto, pero que cada uno sabe lo que hace. Que a nosotros los socialistas no creo que nos venga demasiado bien de cara a las elecciones europeas, pero bueno, la consulta es algo. Antes de tomar la decisión, para consultar a todas las bases. De modo que un contrato con la ciudadanía, pero un contrato con la ciudadanía recíproco. Porque los socialistas a veces hablamos poco de qué pedimos a la ciudadanía también, ya
ya sé que es mal momento y que esto políticamente no es correcto, no es también. Me refiero a que la ciudadanía también tiene que ser consciente en este contrato, y más en esta situación, de cuáles son sus obligaciones. Sabemos cuáles son sus derechos, que por cierto se están perdiendo, porque se los están recortando de una manera brutal y a una velocidad tremenda. Pero también la ciudadanía tiene sus derechos, es decir, sus deberes, sus obligaciones. Desde, estamos aquí en la ciudad, utilizar debidamente los servicios municipales públicos, saber aprovechar debidamente las prestaciones que ofrece la ciudad, el ayuntamiento, pasando hasta por no ensuciar la ciudad, por utilizar bien los recursos, por pagar, en fin, pagar la hacienda municipal o la hacienda general, los impuestos, las tasas, las obligaciones fiscales, el no hacer trampa con educar a la ciudadanía, el no hacer trampa con el que usted factura o que le factura, que usted que haga trabajo conmigo o sin IVA. Las prestaciones de desempleo, hay mucho que hablar también en el sentido de seamos ciudadanos en el sentido profundo de la palabra y contamos también con nuestras obligaciones solidarias, de comunidad, familiares, etc. Cada vez estamos en una sociedad más individualista, más egoísta. Hemos hecho una sociedad en la que la despreocupación de la ciudadanía hacia el resto del colectivo, hacia lo social, hacia los movimientos, hacia las asociaciones, ha cambiado mucho el panorama de cuando muchísimas personas metíamos horas en colectivos culturales, vecinales, deportivos, de ayuda a personas con algún tipo de dependencia, de exclusión, porque la sociedad llegó un momento, también aquí en España, con sus limitaciones, pero llegó un momento, hace solo 6 años, en los que el estado del bienestar nos daba a entender que el Estado ya era fuerte y suficiente para encargarse de resolver las necesidades de la población. Y empezamos a valorar realmente lo que teníamos y cuál debía seguir siendo nuestra contribución como ciudadanos, porque el Estado, el ayuntamiento, el gobierno, no lo puede todo, no lo podía todo y evidentemente ahora estamos. No es que se haya hecho un dispendio o un mal gasto, nos culpa de la ciudadanía la situación en la que nos encontramos, no. Pero se trata de si repensamos la política y las políticas desde la izquierda, de sentir de alguna manera también cuál debe ser la responsabilidad, el papel, la función de la ciudadanía en su conjunto. Y en cuanto, en tercer lugar, construir la alternativa, contrato con la ciudadanía de carácter recíproco, dentro de este relato acabo con una cuestión que es también importante, decisiva desde el punto de vista, si quieres, ideológico, que es una relación diferente, una relación que da punto de lucha, una relación de lucha, de combate, por decirlo de un término más claro, de los socialistas, de los gobiernos de izquierda, con los poderes del sistema, con los poderes económicos. Con los poderes del sistema capitalista, que ha adquirido otras formas, unas formas, suelo decir, más difusas. Cuando hablamos de los mercados, esos mercados especulativos, desregulados, a los que no ponemos cara ni ojos, ni ponemos bandera, ni situamos la sede social de la relación con los poderes económicos, y particularmente, lo sabemos aquí bien, con la banca, ha sido una relación nuestra, la de la izquierda, de los socialistas, de contemporizar, de una cierta debilidad. Seguramente porque había un pacto escrito de la izquierda gobernante, de la socialdemocracia, con los poderes económicos. Bueno, avanzamos para conseguir un estado de bienestar, un estado social, pero hasta aquí llegamos. No toquéis más cosas en profundidad. No abordéis transformaciones en lo económico. Sociales sí, evidentemente, y los socialistas hemos sido realmente punteros, vanguardia, innovadores. Y, por ejemplo, en el tiempo de la región se consiguió la universalización de la sanidad. Luego se han dado pasos a gran velocidad en los últimos 2 años. Por tanto, hay que plantearse realmente el sentido transformador, que es la palabra, y dentro del relato, de lo que debe ser la izquierda y los socialistas y la socialdemocracia en la situación, en la sociedad
sociedad, en el sistema en el que estamos viviendo. Y esa relación diferente de lucha, quizá nos hemos codeado mucho con la banca, con las cajas, con el poder económico, hasta el punto de que hemos sido parte de los consejos de administración, menos de lo que hacemos denuncia, pero hemos sido parte. Todo ello debe cambiar, porque a mí me puede gustar decir que el socialismo, la izquierda, tiene que tener tres elementos a no olvidar nunca. Tres elementos. El último guarda relación con este apartado del relato nuevo. Y los elementos de la izquierda, del socialismo nuevo del siglo XXI, que tampoco son tan nuevos, no se inventa nada. Fijaros, deben ser, primero, recuperar la ética. La derecha puede no tener ética, puede tener otra idea de la ética y de lo que es moral o moral. La izquierda no le está permitido. Nuestras comisiones deben ser profundamente éticas, cuando estamos además en la política y ejerciendo la política. Porque si no, no estaremos dignificando el ejercicio de la política, sino todo lo contrario. Por tanto, primer elemento de la política para el Partido Socialista, recuperación de la ética, de lo público, del servicio, la entrega, la honestidad, la transparencia y la lealtad. Segundo elemento, la épica. Y la épica viene a cuento de que en estas coyunturas tan complicadas, cuando más de uno y más de una puede tirar la toalla y puede abandonar la lucha, las condiciones, porque fallamos las personas encarnamos las ideas, y por tanto hay muchas tentaciones de irnos porque no estamos de acuerdo con cómo se hace o con qué hemos hecho, con estas decisiones cuando estamos gobernando o como Partido Socialista, y nos vamos a abandonarnos. Es en momentos como estos, tan delicados, tan confusos y complejos, que hace falta volver a la ética a aguantar no históricamente, no desde un punto de vista religioso, bueno, desde el debate de ideas, desde la exigencia y también desde la lealtad. La ética como espíritu de lucha de continuidad. Y el tercer elemento, épica, es la utopía. No puede haber en la izquierda un Partido Socialista que no tenga elementos, que no tenga objetivos a alcanzar. No objetivos para tenerlos ahí, plantar de las utopías, dejarlos ahí, que hagan bonito. No, para luchar realmente con ellos de una manera progresiva, en esta línea de transformación del sistema. ¿A qué me refiero? ¿De qué hablamos cuando nos referimos a la utopía para la izquierda? ¿A qué nuevos paradigmas, objetivos de conquista para la izquierda en el siglo XXI? Estamos hablando de intentar democratizar la globalización. Estamos hablando de combatir, y esto no es un problema, ni hace falta una política a nivel nacional. Estamos hablando de cuestiones que afectan a todo el planeta, que hace falta políticas, una estrategia a nivel internacional del conjunto de la izquierda, en este caso europea, para empezar. Hablamos de los paraísos fiscales, ¿no? Con la evasión fiscal que hay, o sea, ya se habla de la evasión fiscal, mientras siga habiendo tantos paraísos fiscales y la propia Unión Europea, Estados Unidos y tantas potencias, no traten de actuar más allá de manifestaciones coyunturales del G8 o del G20, del D1 o del, voy a decir de forma internacional, no conseguiremos realmente avanzar. O los impuestos, las tasas o las transacciones fiscales, o las políticas de conjunto siguiendo normas a nivel internacional para combatir el cambio climático, para frenar la contaminación, que es un fenómeno mundial, no se queda en Japón, no se queda en Tokio o en Pekín, es un fenómeno mundial que hay que abordar. Por tanto, las utopías. No hace muchos años en la historia era una utopía el voto para la mujer. No hace muchos años, aunque ahora tengamos en cuestión, era la educación gratuita, era la universalización de la sanidad, era tantas cosas que se han ido consiguiendo, ¿no? Por tanto, hay nuevas utopías que tenemos que incorporar y establecer estrategias. Ética y utopías. Tres elementos nuevos, porque si no lo hacemos,
lo está diciendo mucha gente en la calle, no me refiero únicamente al 15M, ¿no? ¿Cuál es el papel de los partidos políticos? Se lo ponen en cuestión. Bueno, lo ponen en cuestión en los medios de comunicación, en estos debates de tertulianos listas, todos los días, ¿no? Por no hablar de los sindicatos. Por tanto, sí que hay un peligro de que los partidos políticos dejan de ser un instrumento que canalice las preocupaciones, que ejecute sus compromisos, que alcance objetivos, que trabaje en definitiva por la convivencia y el bienestar de las gentes, haciendo un país, una sociedad más igualitaria, ¿no? Y repartiendo con más justicia las cargas y las consecuencias de la crisis, que es un objetivo importantísimo. Cómo repartir mejor, que más se está haciendo, también lo que vamos a hacer nosotros, repartir los sacrificios derivados de la crisis económica financiera. Bueno, pues estos son los contenidos de un relato para la política, para que los partidos se den cuenta a tiempo del peligro que corren y rectifiquemos, sepamos rectificar y sepamos revisar nuestro papel. Un papel en el que además con las nuevas tecnologías nuestros mensajes de los partidos ya no llegan como antes. Ahora, aquí el grupo viene organizado en las redes, puede organizar una convocatoria, no aquí en la se puede hacer perfectamente enseguida, se ponen de acuerdo con un objetivo. Lo pueden hacer en un país, lo pueden hacer en Egipto, en Túnez, lo pueden hacer en Madrid, en el 15M, o lo pueden hacer a nivel mundial. Una convocatoria o una actitud o un gesto contra la indisciplina o la desobediencia civil a nivel mundial. Ha cambiado radicalmente, por tanto, el mundo de la política, la influencia de las instituciones, la capacidad de llevar los mensajes de la política ha cambiado radicalmente con las nuevas tecnologías. Se funciona de un modo absolutamente diferente. Y también, por cierto, cuando los partidos políticos intentamos transmitir mensajes o ideas, normalmente para neutralizar a las de otros partidos. No sabemos que eso no funciona en las redes, que trabajar en las redes con consignas no funciona, no llega a la gente que circula por las redes. Los olfatos detectan enseguida cuando entramos en las redes y lanzamos puramente mensajes de argumentario. Las redes son para comunicar, para debatir, para lanzar ideas, sí, más que mensajes, y para escuchar. Para escuchar, debatir, para eso son las redes. Y eso tiene que tener muy claro también los partidos políticos desde ya. Me gustaría también acabar haciendo una referencia a que, concretamente en España, más allá de la involución, es una expresión que me gusta porque resume todo lo que está haciendo el gobierno de la derecha, me preocupa particularmente que dentro de esas actitudes del gobierno de la derecha que tiene mayoría absoluta, me preocupa cómo funciona la democracia, el desprecio al Parlamento, el desprecio al Congreso, las no comparecencias, la falta de debate público, las no respuestas a la prensa. Me preocupa el que se cambien legislaciones electorales en Castilla-La Mancha o en Baleares o en Galicia para garantizarse la mayoría absoluta en las próximas elecciones. Me preocupa sobremanera porque esto ya pasa de ser involución a gestos de una especie de neofranquismo. Y me preocupa que cuando hay una herida abierta en Cataluña, en un gobierno que tiene que ser responsable, tiene que buscar salidas y soluciones, se dedique a echar gasolina al fuego. O se dedique a echar alcohol a la herida, ¿no? No puede ser. No puede ser. No se puede utilizar todavía más un conflicto, una relación en cuestión entre Cataluña y el resto de España, o entre Cataluña y España, no da igual la plataforma, no se puede utilizar para captar votos fuera de aquí. No se pueden hacer declaraciones permanentemente provocadoras que lo que hacen desde mi punto de vista muy particular es esas declaraciones de determinados personajes del mundo de la política de la derecha española y del gobierno, son como una máquina, fabrican independentistas a gran velocidad. No favorecen el diálogo, no favorecen el encuentro, no logran trabajar con una imagen, eso que
utilizar, no llegar al choque de trenes, ¿no? A la confrontación total y plena entre las posiciones, por simplificar, españolistas, de retroceso y de evolución, y las posiciones soberanistas, independentistas. Acabará diciendo aquello de que la nueva política es en esta situación difícil en España y en Cataluña, por estos motivos que he intentado poner de manifiesto, cuando se crean, cuando surgen las oportunidades, cuando todo va bien, cuando estamos en todas las alcaldías en Cataluña, prácticamente en toda España, cuando gobernamos en las diputaciones también, en el gobierno, en Moncloa, cuando el Partido Socialista deja de ser un instrumento como partido porque todo está ubicado en el gobierno y el Partido Socialista ya no hace la labor que debería hacer de pedagogía, de encuentro, de debate, de control de la labor del gobierno. Claro que si el presidente de un gobierno, hombre o mujer, sigue siendo, cuando llega el fin de semana, además, secretario general de un partido, se cambia, deja el traje, deja la chaqueta, deja la corbata, y sigue siendo, en este caso, además del presidente, el traje general, se genera una confusión de mensajes. Yo creo que la ciudadanía en el siglo XXI, más con lo que está pasando, lo va a entender cada vez menos. Porque la cuestión que no puede abordar, ya pasamos mucho tiempo, son los nuevos liderazgos. ¿Cómo deben ser los nuevos liderazgos? Más cívicos, más ciudadanos, menos sectarios, menos de partido, más abiertos, más en diálogo, más en escucha, de trayectoria personal coherente. Es también una cuestión que los partidos, en la nueva forma de hacer política, deberíamos de plantearnos en profundidad. De verdad. Por tanto, estos son los retos, ese es el relato, y esto es un poco lo que quería hoy aquí explicar. Esperando que el PSC, el cual preside también participe, por los amigos, por las amigas, por muchos años de vivencias, por tanto que ha aprendido como alcalde de San Sebastián, 20 años de Pascual, Kim Nadal, de tantos concejales y concejales del Ayuntamiento de Barcelona, del excelente alcalde que tenéis aquí en Granollers. Entiendo que hay un espacio importante para trabajar, para desarrollar un proyecto, para profundizar en la tercera vía aquí en Cataluña y buscar soluciones a este estado de confrontación, este laberinto en el que nos hemos encerrado por errores, por circunstancias que hacen que, desde mi punto de vista, el PSC siga siendo un factor fundamental, a pesar de la encuesta de hoy, de ayer o de mañana. Hay que trabajar con perspectiva, con estrategia clara, porque cuando tienes un objetivo claro, un punto de llegada, todo lo que vayas haciendo va dirigido a ese fin, a ese objetivo, ¿no? Yo creo que el político debería ser jugador de ajedrez. Los pasos, los movimientos, las piezas, no improvisemos, no hagamos una cosa y mañana otra. La trayectoria, la coherencia, el objetivo, el marcar nuestro proyecto para España y para Cataluña es decisivo, y estos son los momentos. Mario, que nos ha tocado vivir otro, ¿no? De modo que, ánimo, muchísimas gracias por la oportunidad de explicar las cuatro cosas, y ahora sí me gustaría escucharos con la moderadora, y sabiendo que algunas intervenciones que espero que las haya no merecen una respuesta, porque estaré de acuerdo o porque no. No tengo que escuchar la respuesta. Muchas gracias, Rodolfo, por tus reflexiones, por tus pensamientos, algunos de ellos creo que resaltan, también el turismo de los Andes para ti. Y bien, yo pasaría la palabra, supongo que a alguno de vosotros tiene alguna cosa que preguntar. Te comento que no ha salido aquí, pero creo que es muy importante. Tú como alcalde que has sido y con todas las reflexiones que nos estás haciendo, ¿cómo ves ahora todo el tema de la proximidad, ya cuando nos están haciendo nos van a aprobar ahora una ley de régimen local en el que a los ayuntamientos les van a quitar todas las competencias, que nada más que vamos a quedar para limpiar calles un poco más? Podríamos hablar de este tema, mientras que alguien piensa, yo creo que es un tema importante y que
que también podríamos, ¿no?, debatir un poco tu pensamiento. Los apuntes. Esta frase no la he dicho, pero es la idea. Algo que tenemos que recuperar los políticos y intentar trasladar ese esfuerzo a la ciudadanía es recuperar la pasión por la democracia. Algún artículo es sobre esta cuestión, ¿no? Recuperar la pasión por la democracia. Se ha perdido. Por razones hay, es evidente. Sobre todo cuando el sistema y la política no resulta al final útil para resolver mi problema. Pues si me paro, llevo ya 3 años, mi marido también, mi mujer también. ¿Cómo voy a tener pasión por la democracia, por el sistema político? Si lo veo incapaz, si además no resuelve nada y además las decisiones las toman desde Bruselas o desde esos mercados especulativos que imponen que tengo que pagar la deuda por encima de todo y además pues hay que recuperar la pasión por la democracia porque es clave para salir de todo este entorno. Es clave, es decisivo. Y por eso hay que insistir en que, bueno, la resolución de la crisis desde el punto de vista económico y financiero, o sea, generar empleo, activar la economía, llevará tiempo, costará, generar más ingresos, también es una operación complicada. El Partido Socialista ha hablado de ello con buen planteamiento, no sé si demasiado realista en la última conferencia, cuando habla de política fiscal, la reforma fiscal progresiva, pero a la vez habla, muy importante, de combatir la evasión fiscal, que no lo hemos hecho. Durante años podríamos haber hecho mejor, y combatir el fraude fiscal. Entonces, recuperar la pasión por la democracia es clave, pero ojo, y aquí acaba esta parte. La democracia, vamos a ponerle una palabra añadida, no complementaria, una palabra añadida muy sustancial, que es participativa. Y no lo digo frente a la democracia representativa, que es lo que, bueno, sabemos desde Catón, que es la base del sistema democrático, la representatividad, la representación, la elección de parlamentarios, de diputados, de alcaldes, de concejales. Bien. Pero es que ha pasado el tiempo y aunque desde los municipios, unos cuantos hemos sido siempre partidarios de favorecer canales propios de participación, de codecisión, de consulta, de presupuestos participativos o incluso de democracia directa en algunos temas, eso no ha ido a más. Eso no ha ido a más y no ha venido a coincidir con la crisis y con la explosión de la corrupción. Y claro, se pone en cuestión lo de si lo representan, si no lo representan, porque una democracia representativa estrictamente no es suficiente. Aquí, a una democracia más en profundidad, de más calidad, más avanzada, en la que la participación, los cauces, los esquemas de participación, las consultas, la reforma de la iniciativa legislativa popular, las nuevas fórmulas que espero poder plantear dentro de poco al grupo parlamentario socialista, creo que con éxito, trabajando en los temas de participación social en el Congreso. Y hay un colectivo de profesionales, de gente muy buena, que están en las redes, que están haciendo un trabajo, que ahora lo están haciendo para las vallas de Navarra. Esto, en fin, no te debería decirlo. De modo que democracia, recuperar democracia, participación, democracia participativa. Y tuvimos un debate en presencia de varios compañeros y compañeras del PSC en la Comisión 1, en la conferencia de hace 11 días sobre esta cuestión. La ponencia del Partido Socialista hablaba muy efusivamente y con mucho apoyo y entusiasmo de la importancia de apuntalar la democracia representativa frente a los ataques de populacheros y populistas y demagogos y gentes en la calle que acusan a la democracia representativa de muchas cosas. Vale, hay que apuntalar las democracias representativas fundamentales, básicas, la representación y por tanto hay que establecer, abrir, crear nuevos cauces de participación. Por tanto, ¿qué venía a decir? La democracia participativa es un complemento de la democracia representativa. Ya me cabré y dije, no. La democracia participativa no es un complemento de la democracia representativa. Es parte de la democracia en sí misma, hay que entenderla, hay que evidenciar, hay que sentirla. La participación como elemento clave de la democracia, que no se limita a votar cada 4 años o asistir a una asamblea informativa en el barrio porque hay que contar cómo va este proyecto o qué problema tenemos en general de convivencia en el barrio. De modo que esas son todas las cuestiones que me había gustado
todo esto os puede parecer un poco provocador, pero me parece que es necesario para provocar el debate y decir nosotros estamos en el provocador mejor que ser políticamente correcto. Para eso ya tenéis consecuencias. Solo una cosa, ¿tú crees de verdad honestamente? Yo no digo que el partido, pero que la dirección, o alcalde y todos estos, de verdad no es un marketing electoral y están dispuestos a girar. ¿De verdad se dan cuenta de la gravedad que tiene ahora mismo la izquierda de España y de Europa, que no nos creen, que no remontamos? Eso es lo que te pregunto. ¿De verdad hay esta voluntad, estas ganas? Porque eso para mí es la clave, para recuperar a la gente. Si no, a la gente la perdemos. Tanto vosotros como nosotros. Nada más, gracias. Es clarísimo. Yo no puedo dar la opinión de qué piensa la dirección completamente. Quiero confiar en que sí, que están por dar sentido que tú citabas, ¿no? Lo que sí soy consciente, lo que sí he palpado, lo que sí doy fe, es que la inmensa mayoría de la militancia del Partido Socialista Obrero Español, con sus diversas denominaciones, aquí en Cataluña es PSC, es otro partido, pero también he constatado que tienen realmente una apuesta firme por regresar, cambiar, transformar, hacer lo que de alguna manera he tratado de explicar. No tengo ninguna duda. Sí, hola, buenas noches. Yo me llamo Educación, soy ciudadano del mundo, y sí me gustaría comentar una cosa. A ver, yo he seguido por lo ético y creo siguiendo desde el punto de vista político, digamos. Y lo que dice esta Cataluña nos cuenta, yo me lo creo. Y yo me lo creo porque creo, digamos, en la sinceridad del exponente que nos está exponiendo este tipo de argumentos. Pero la verdad, ¿tú crees que la sociedad en este momento tiene la credibilidad suficiente en el Partido Socialista en que se ha generado un local? ¿Tú crees que lo es en función de que cuando hablamos de los paraísos fiscales, nosotros ni siquiera los llamamos los paraísos fiscales, aquí hacemos la ciudad? ¿Cómo se come? ¿Cómo se come? Cuando nosotros estamos hablando de participación y darle cabida a la gente y que controle desde el punto de vista federalista, republicanista, que controle los hechos del gobierno, cogemos, modificamos la Constitución en una noche y no damos comunicación a nadie. ¿Tú qué crees que con eso tendremos credibilidad a la calidad de atención de la gente de la ciudadanía? Yo no sé lo que. Yo hacía mucho tiempo que hablaba del tema de la reconstitución del socialismo. En aquellos momentos era una aberración clara, pues me parece que le pasa aquí un poco lo mismo desde el punto de vista del mensaje que va a dar. En medio, a nivel de forma de participar, compartimos con el mes, también decía una cosa, decía, a la gente que ha estado en la opresión, cuando le enseña la libertad y prueba la libertad, no le puedes pedir tiempos ni esperas. Y en este momento yo diría, cambiemos esa frase, y digamos, a la gente en este momento que está de alguna forma descontenta, cabreada con la gestión del Partido Socialista, por primavera, cuando ha estado en el gobierno, y con la situación de vivienda cuando está en la oposición, se puede decir a la ciudadanía que tiene que encantarse nuevamente y que vamos a un año 90, a un año 82, o al 82, al año 82, yo creo que no estamos en la misma situación. Esa ilusión en este momento no existe en términos generales. Y la gente quiere muestras, y la gente quiere que realmente cuando haya que yo lo que quiero decir, lo que estoy diciendo en este momento, es decir, es que no se tiene de una verdadera credibilidad para poder regenerar, digamos, la política. Porque cosas que le corresponden directamente al propio Partido Socialista, que la pueden modificar de la noche a la mañana, no las modifican. Y sin embargo, los salarios están en contra de ellos. Es decir, los salarios de por vida
no son cosas que pueden modificar el Partido Socialista en su diputado. Y no tiene por qué tener consenso con nadie. El pacto social que tú hablas ya lo tenemos en la Constitución. Queremos que se respete y no que se modifiquen los resultados. Y así sucesivamente. No quiero tampoco por usted a la mesa decir más, pero creo que realmente tú como Avis puedes intentar cambiar esto, pero tienes trabajo. Que no nos cree la ciudadanía en el momento, que
sonado campanas, ha habido una conferencia, se han dicho cosas, se están haciendo cosas, se está trabajando mucho en el Congreso, en los ayuntamientos en los que estamos gobernando. Creo que la actitud, la preocupación por lo social especialmente, la priorización de las políticas sociales es una constante, las políticas de participación ciudadana, donde seguimos gobernando, es una realidad, la consulta, el contacto permanente, la dedicación de votarse, es así. Pero, evidentemente, tendrá que pasar un tiempo, tendremos que demostrar con hechos, con palabras, con gestos y sobre todo con decisiones, con valentía, que hemos aprendido la lección, que estamos en el siglo XXI, que sabemos lo que es una crisis, que habrá que empujar y perder todos los privilegios para salir de esta crisis. En definitiva, tiempo, mirad, si estas buenas palabras y lo que estamos ahora escribiendo y reflexionando entre todos merecerá la confianza de la ciudadanía. Eso lleva un tiempo. Es aquello lo que hace una vez lo decía Alfredo Pérez Rubalcaba, ¿no? La travesía del desierto. Eso quiere significar la travesía del desierto. El purgatorio. ¿Cuándo llegaremos a la oasis? Pues va a depender fundamentalmente de todos nosotros. Es decir, los que estamos en la política del Partido Socialista a todos los niveles. El que seamos de nuevo creíbles. Y eso no va a pasar de la noche a la mañana. La conferencia es flor de un día. Y si eso no tiene continuidad, y una estrategia de continuidad en lo que ahí se ha discutido y se ha aprobado, y una demostración práctica día a día, semana a semana, acciones al mes, a los 5 meses, se va a quedar en campo. Lo importante de la conferencia no es tanto hacer la conferencia, que lo es, aunque faltó un elemento de comunicación, creo yo, sino que lo importante de esa conferencia es, y al día siguiente, al día siguiente de la conferencia socialista, ¿qué hacemos? ¿En qué se tiene que notar al día, a la semana, al día siguiente que realmente estamos en una línea de transformación, en una línea de repensar y de construir un proyecto alternativo a la derecha, a la evolución y a la vez tocando suelo? Respondí a la intervención y a la compañera de Izquierda Unida, gracias por venir. La cuestión que me ha citado es que dentro de esa nueva forma de política, que es otra cultura política particular para la izquierda. Una cultura política en la que no está presente los sabios de siempre, de desconfianzas, de recelos, de personas de izquierda unida hacia, porque sois los puros, hacia el Partido Socialista, que somos los metidos. Estoy exagerando, ¿no? Para entendernos, estoy exagerando para entendernos. Una nueva cultura de la colaboración, desde la diferencia, porque la izquierda también es plural y no reduce, nos pide, creo que es así, con nuestros errores, a seguir siendo izquierda en el siglo XXI, pero el entendimiento es imprescindible de una derecha que en España, curiosamente, la derecha, desde la extrema derecha hasta camina junta. Hoy por hoy camina junta, aunque hay fenómenos políticos que yo considero que están claramente en la derecha y que tienen otras siglas y que empiezan a emerger, a surgir aquí en conjunto en España y también en Cataluña, y son derechas. Y si alguna vez alguien duda porque su literatura y su palabrería es atractiva y la imagen, yo solo siempre pensar, ¿quién está detrás del proyecto? ¿Quién está apuntado? Y veo, el periodista tal, la comunicadora tal, en un momento que viene y digo, ya me clarifica un poco esta nueva fuerza política por dónde va realmente, ¿no? Cuando analizo el tránsito de alguna líder, en este caso mujer, política, Magenta o Rosa, pues también sé efectivamente de dónde viene, la conocemos muy bien y qué hay detrás. Y ojo, cuando hablamos de la xenofobia de Francia con Le Pen, de Europa en Uganda, no hace falta ir lejos. No quiero citar, no sé, no sé qué es Santo Madonna o Mataró, pero ojo con esos ustedes, lo tenemos en casa. Hola, buenas noches. Dos cuestiones. En la reunión has comentado el tema importantísimo de la honestidad en el cumplimiento de los programas electorales. Esto es importantísimo y además cuando se incumple, y sale gratis, como el caso de ahora, tenemos un desgaste nacional increíble. Pero claro,
no puede ser solamente un partido que sea honesto en el cumplimiento y en los planteamientos y en las promesas. Tendrían que ser todos. Es más, creo que debería ser prácticamente del Tribunal Constitucional y de la Constitución que se contemplara que nadie pueda hacer promesas gratis en unas elecciones y después incumplirlas absolutamente como está pasando ahora. Esto es un desastre para la democracia y para la credibilidad de todos los partidos políticos. Y el segundo tema que también quiero comentar, me parece también muy importante, es que observo muchas veces que las decisiones de los partidos políticos, más que ser debidas a su planteamiento profundamente socialista o de derechas, por ejemplo, son debidas a las encuestas. ¿Qué opinarán los ciudadanos si hacemos esto? ¿Nos votarán en las próximas elecciones? ¿No nos votarán? O sea, están gobernando de cara como si fuera una empresa, haciendo prospectivas de mercado, haciendo publicidad para conseguir los votos, olvidándose de lo que es el partido político, olvidándose de lo que son los fundamentos del socialismo. Vamos, me paro aquí. Muchas gracias. Hola, encantado de asistir, Salvador. Hace mucho tiempo que siempre me hablan muy bien de ti. Y no me ha nada claro. Pero hay una cuestión que es muy íntima y muy familiar, muy de amistades aquí en Cataluña. Eso es el tema de la famosa consulta por referéndum. Es una cuestión básica para los socialistas, porque nos está creando el partido muchos problemas, conflictos, debates, bueno, muchas cuestiones por tratar y resolver, aunque el semana pasado ya se notó, pero es un quebradero de cabeza, porque PSC tiene una postura, pero el PSOE tiene otra. Y eso es una de las cosas que nos afecta y mucho. A mí me gustaría preguntarte por tu postura. Referente al referéndum, no solamente al derecho a decidir, sino al derecho a autodeterminación, porque yo considero que deberíamos defenderla, pero no sé lo que debe pensar desde el suelo. Gracias, señor. No vamos a poder incorporar a la Constitución una formulación que ate a los partidos políticos a no decir mentiras, a no incorporar promesas electorales que saben fehacientemente que no van a poder cumplir, ¿no? Es un caso único. No. Pero yo creo que la ciudadanía ha llegado ya a un nivel de desconfianza, se ha sentido ya reiteradamente engañada, más por unos que por otros, y a mí me parece ya difícil que en las próximas elecciones, bueno, las próximas no, que son europeas y seguramente esas dan un poco, en fin, el voto puede ser de comillas más gratuito, puede dar mucha abstención, son las elecciones extrañas, las próximas europeas. Pero bueno, las próximas elecciones municipales, generales, creo realmente que va a ser muy difícil que algún partido político plantee un programa electoral de estos que notas que lo han hecho para agradar a los oídos de la gente, para decir y escribir lo que la gente quiere leer y oír, pero la gente ya no es tonta y sabe que no se pueden, en fin, engañar poniendo planteamientos o proyectos o compromisos que son imposibles, ¿no? Y habrá que hacer un programa electoral primero contrastado con la gente, no un programa electoral como no se hace en los ayuntamientos, como hacen, hecho en la sede del Partido Socialista y aprobado por el comité local. No, los programas electorales ya hay que hacerlos con un proceso previo de debate social, de encuentro con movimientos, con entidades, consulta, de contraste, y luego al final lo aprobará el Comité Federal o el organismo que sea del partido correspondiente. Eso va a cambiar. Por tanto, en ese contraste social del borrador del programa electoral llevado a la sociedad por el candidato o candidata que se elija en primeras ciudadanas, gran mérito, espero, del Partido Socialista que lo hace,
Eso va a conseguir que el programa electoral sea ajustado bastante a la realidad y sin engaños. Y luego, en segundo lugar, yo confío en la madurez democrática del votante, de las personas que van a ir a votar, y que ya no van a cometer el error de seguir votando en Castellón aquí no sé qué, que ya no van a cometer el error que cometieron algunos y algunas durante años, votándole, en fin, a aquel alcalde de Gil en Marbella, o lo que vino, ¿no? Y sabía lo que hacía, pero como garantizaba la seguridad ciudadana, policía a caballo y no sé qué, ¿no? Y como parece que todo el mundo repartía, pues, así que yo confío en la madurez y que estas cosas de engañar no se van a producir. Y si no, ese acuerdo que tomó el Partido Socialista en la conferencia de consultar cuando se quiera tomar, cuando estemos en un gobierno, una decisión contraria al programa electoral, eso tiene que pasar por una consulta, que es un elemento de control ya decisivo. Creo que estamos aprendiendo a marchas forzadas cosas que hasta ahora, hace muchos años, no se nos habían ocurrido, o simplemente el Partido Socialista, el partido de gobierno, del poder, no había tenido en cuenta. Porque se había desconectado un poco esa democracia más de calidad, más participativa, más de control de transparencia, etc. Y en segundo lugar, las encuestas son necesarias. O sea que la respuesta anterior vale para esta. No se puede hacer un programa electoral desde las encuestas, ¿no? Son importantes porque, bueno, si quieres medir por dónde va el sentimiento, las preocupaciones de la ciudadanía, son buenas encuestas, sobre todo si son científicamente correctas, si no tienen demasiada cocina. Pero bueno, para detectar la ciudadanía, cuáles son los problemas, cómo los prioriza, es importante para todos los partidos políticos. No somos empresas, pero evidentemente conocer lo que piensa la ciudadanía me parece importante. No hasta el punto, y yo creo que se me ha pasado, de condicionar de modo importante un programa electoral o una ideología. Por eso no lo he dicho así. Nunca. Alguna cosa se ha incorporado, alguna cosa se ha hecho, sobre la marcha. Ahora no tiene nada que ver, no me acuerdo. El Che Breve, la extrema derecha proponía dar partidos cuantos, había una especie de empuja en aquellos años de a ver si está por arriba, pues lo que estoy hablando con tal. Sé que le ve a todo el mundo porque pertenece al origen social y no, pero eso no tiene que ver con la pregunta. Y continuando con la intervención, consulta, derecho a decir, tema polémico. Yo poco puedo decir que sea debido, ¿no? En primer lugar, sí, en acuerdo, pero había un canto a la unidad del partido de Cataluña, un canto a la unidad desde los dos elementos, ambos importantes. Uno, un partido más izquierda, un partido de la plural y debe respetar la pluralidad. Es un partido que además representa más a un país más plural. Es un partido más rico, que tiene más debate, que tiene más rico de todo punto de vista. Respecto a la pluralidad y para conseguir también esa unidad, el segundo elemento de esa unidad necesaria es la lealtad. La lealtad a la mayoría. No se trata de poner una cremallera a la minoría, pero tiene que haber unas reglas de juego, una forma de expresarse, una forma de llevar adelante la lealtad. Por tanto, unidad es un canto que hago todo lo que es necesario en este Partido Socialista de Cataluña, en el PSOE, y más aún todavía en esta coyuntura, pero sobre la base de respeto a la pluralidad del pluralismo y llevar adelante realmente las normas que todo el mundo sabemos cuáles son de lealtades. A quien está dirigiendo el Partido Socialista, a los órganos que determinan la política del Partido Socialista. Y lo digo yo que estoy acostumbrado a vivir muchos años en el Partido Socialista, siempre en minoría y en la oposición interna, digamos así, ¿no? Aquí el Partido Socialista en el mes de noviembre del año 75 era muy difícil. O sea, que no vamos muy llegado, ¿no? Y siempre está en minoría, y además digo, llevo 14 años en el Partido Socialista, en este caso de Euskadi, sin ningún cargo dentro del partido, sin ninguno. Ni siquiera ordenanza del comité local de barrio, para entenderlo. Entonces, y respecto al tema de la consulta y de esa decisión hablaba antes que me puse nuestra mujer. Desde aquí. Hablaba en el coche y ayer me leí el pantalón con varias compañeras de la
ponencia, no una cena que tuvimos en profundidad, con más discreción. A mí me parece que, decía antes al grupo compañero, que nosotros los socialistas, entiendo así, no podemos sublimar el derecho a decidir, algo que hay que denominar la consulta democrática, o sea, la consulta como un principio democrático, o el derecho a la autodeterminación. Para mí, el derecho a la autodeterminación, jurídicamente, el derecho no es aplicable, no es de aplicación a este caso, ni al caso de Escocia o de Quebec, ni el derecho a decidir tampoco, porque no deja de ser un sucedáneo o una forma de denominarla diferente del derecho a la autodeterminación, que está muy bien como tal para las consultas como principio democrático, se pueden aceptar, pero si son parte de un proceso, no como algo fundamental, como un elemento clave, como un objetivo en sí mismo. Si son parte de un proceso final en el que nosotros los socialistas tenemos un proyecto propio delimitado, un proyecto propio discutido, un proyecto propio desde mi punto de vista que no está para nada ni en el lado ni cercano a las posiciones españolistas o recentralizadoras, se saben cómo se llaman los partidos, ni están en las posiciones de soberanismo que tienen de independencia. Si no es así, que no lo es, la posición del PSC no lo ha sido así nunca, y tampoco de la inmensa mayoría del PSOE, entonces creo que lo que hay que hacer es trabajar con ahínco, con un objetivo, antes lo he dicho, claro, de qué queremos proponer a la sociedad catalana, cuál creemos que puede ser un punto de encuentro para resolver este conflicto, esta confrontación generada por errores que se han sobrevenido, ¿no? En la ley, lo que muchos culpables también, muchos. Pues definir nuestro proyecto, nuestra posición propia. La posición propia nuestra, evidentemente, yo que no es la defensa del derecho a decidir o la consulta, o la no defensa del derecho a decidir. Nuestra posición propia no es esa. Ese podrá ser un elemento en un camino, en un proceso, pero no es la posición clave de nuestra política para Cataluña, para un país de encuentro, de convivencia, de cohesión, que tenga una relación con España, un vínculo diferente al que existe, gente que quiere repensar, dialogar, negociar, evidentemente que sí, eso puede hacer uno solo, mirar para otro lado, pero esa consulta, si llega al caso y se produce, será como consecuencia de un proceso y de haber tenido la posición nuestra aquí claramente explicada, bueno, debatida, explicada y conectada a la ciudadanía. Puede venir el presidente y yo guiarme en defenso a la consulta como si no supera el bálsamo de ciudadanos, como para eso la varita mágica que va a resolver todo. ¿Qué no va a resolver? Fijémonos en el proceso de Escocia, fijémonos en el proceso de Quebec, de Canadá, de claridad, proceso negociado, proceso pactado, consulta legal, estudiando las salidas y luego qué pasa. Esa es una cosa de ajedrez que hay que saber cuando se ponen las piezas a dónde se va y qué se quiere hacer, ¿no? Por tanto, pues hay quienes están con el objetivo fundamental del derecho a decidir y la consulta, hay quienes hacen lo contrario, hacer de eso, pues, un instrumento de fortalecimiento electoral en España, tenemos la obligación de construir con credibilidad un proyecto propio. Sabemos que hemos acudido a algunos al federalismo poco tarde, ¿no? Como que necesitábamos rearmar, estructurar nuestro proyecto reforzando una vez el federalismo. Hemos tenido años para hacerlo, lo digo desde el PSOE, ¿no? Y hemos acudido ahí poco tarde y mal a esa posición, ¿no? Es así. Hagámoslo ahora bien, hagámoslo con todas las consecuencias, definamos bien nuestro proyecto de partida, ese tercer espacio, y hagámoslo, sabemos, en condiciones muy duras, ¿no? De presión de la calle, de presión mediática, de un cierto acomplejamiento, pero nuestra posición no puede ser para la educación democrática, respetemos la voluntad de la ciudadanía. No podemos quedarnos en eso. El camino a recorrer esto oeste, estamos aquí. No sé cuándo llegará, si se final llega o puede llegar esa consulta legal y pactada. Que eso podría seguir la reforma de la Constitución. Pero a veces es loco. Se cree que
se va a reformar la Constitución para hacer una consulta. Respondo, pues no lo sé, pero me parece que la solución legal válida la tenemos que luchar por ella. Oiga, que es una utopía, pues sí, quizá lo sea o quizá no. Alguien pensaba que Gran Bretaña se iba a hacer esta consulta Escocia o que Canadá iba a aprobar, por tanto, una ley de la claridad. Digamos, también hoy día tener una debate sobre la ley de claridad de Canadá para el caso de Quebec, que no es una determinación, mucho menos la independencia de la expresión bilateral. Yo creo que es un tema apasionante. Creo que es un tiene que quedar al callo, una estrategia continuada, mucho debate, mucha unidad, mucho respeto, y ya más no puedo decir, porque ya no conozco a las personas. Yo quería preguntar, perdón, has hablado de la libertad, igualdad y fraternidad como señas de identidad de los socialistas. Esos son valores esencialmente republicanos. Entonces, yo en esa reformulación de la nueva Constitución, el nuevo Estado federal que se puede propugnar, no veo, digamos, la defensa de esos valores republicanos, ¿no? de un Estado que fuera convertido en una república. O sea, propugnar. ¿Qué pasa? ¿Que es un tema todavía tabú? ¿La sociedad española está madura para tocar ese tema? No sé, ¿qué opinas al respecto? Porque propugnar un Estado federal no lo entendería si no es un modelo republicano. El Partido Socialista hay republicanos y hay monárquicos, y hay quienes, bueno, por un sentido quizá de la responsabilidad o de esa frase que vamos ahora no toca, hay otras prioridades, y no poner algo más, y no provocar más confrontación social, pues se reserva la opinión para otro momento, ¿no? Pero qué duda cabe que el Partido Socialista va a todo el cuerpo y va a haber dos posiciones de sentimiento republicano. Y ello es consecuencia de la propia actuación y los errores de la Casa Real, de la monarquía. Como antes decíamos, que la derecha española es una máquina de hacer independentistas, pues la monarquía, con sus actitudes diversas, y como voy a dar ejemplos, pues es también una máquina de hacer republicanos. Dentro del Partido Socialista, que siempre ha habido ese sentimiento, un sentimiento unido, se ha despertado. ¿Qué es el valor de profundidad tiene ese sentimiento? Pues yo creo que hoy es libertario. Es libertario, como es libertaria, es otro tipo de planteamiento en otras materias dentro del Partido Socialista. Pero está vivo. Ha salido, quisiera decir, de la calle, como os decía, pero el sentimiento de profundidad está vivo, se empieza a mover y seguramente en el próximo congreso ordinario del Partido Socialista pues habrá, cosa que antes no hubiera sido pensable, hace unos años, pues unas enmiendas, unas propuestas, con unos ciertos apoyos en favor de, bueno, si se va a abordar la reforma de la Constitución, antes también esa cuestión. Yo creo que todavía va a pasar un tiempo porque deberá cometerse nuevos y mayores errores en cooperación y operación por parte de la Casa Real para que ese sentimiento sea realmente mayoritario. También es verdad que la crisis como la actual crisis política institucional, pues a muchos dirigentes del Partido Socialista, y creo que eso es razonable, les da la sensación tremenda de vértigo incorporar este debate a los que ya existen. Sería María, gracias por habernos acompañado en este acto. Gracias a tus laudas, gracias de María también por las fiestas de Catalá y lo estaremos.